Buenos días, hermano. Mm. Es lindo estar acá adelante y ver muchos rostros queridos, conocidos, de años A. Yo soy viejo. Hay algunos acá que también tienen pocos años menos que yo, pero también están. Yo también me alegro de ver muchos rostros nuevos. Es señal que la iglesia está trabajando. Quiero agradecerle, Pastor Alfredo, y a su esposa por esta invitación. Hacía rato que no venía por este lugar. Este lugar lo conozco de hace años y no vamos a contar en qué manera lo conocí. Pero quisiera, hermanos, hoy compartir. Hace un tiempo me he dedicado a hacer estudios con dos momentos importantes en la vida de los hombres y de las mujeres. Y le puse por título a cada uno de ellos Encuentros con Jesús y con Dios. Y el segundo tema que he agregado en este tiempo, que es hacer la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros los cristianos tenemos algunas creencias o algunas maneras de pensar que hacer la voluntad de Dios está condicionada por nuestra propia voluntad. Y no siempre nuestra propia voluntad va de acuerdo a lo que Dios dice y a lo que Dios espera de cada uno de nosotros si realmente somos sus hijos. Entonces, conocer la voluntad de Dios a veces va en contra de nuestra propia voluntad. Y a veces se genera un choque en el que nosotros, los hijos de Dios, le decimos, Señor, está bien lo que tú piensas. Pero ¿sabes qué? Yo también tengo pensamientos importantes sobre este tema y tal vez esté de acuerdo en una gran parte contigo. Pero ¿sabes qué? Quiero que también conozca mi propia voluntad. Y sabes una cosa, Dios a veces nos respeta nuestras decisiones. Ahora, normalmente nuestras decisiones no resultan buenas, porque Dios ve el día de ayer mío y el día tuyo, mi hermana, mi hermano, ve el día de hoy, mi hermana, mi hermano, pero también ve tu futuro. Y tú y yo no sabemos tu futuro. Te habla alguien que preparó muchas cosas y el Señor dijo que esas cosas no se iban a realizar y no se han realizado. Pero hay otras que sí se han realizado y que Dios ha permitido que nosotros, sus hijos, podamos vivir de acuerdo a su divina y santa voluntad. También están aquellos que toman decisiones propias, creen que haciendo ciertas cosas están haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero mostrarle en esta mañana dos personajes de la palabra de Dios, que cómo creyeron haciendo la voluntad de Dios y uno hizo una tarea totalmente equivocada, pero él creía que hacía la voluntad de Dios escuchando a personas que le decía había que hacer esto, había que hacer aquello y que estaba lejos de la voluntad de Dios. Hoy quiero mostrarle un personaje, perdóneme, para algunos no le gusta, pero yo lo tengo catalogado así, un hombre siniestro. Está en la palabra de Dios, que fue un hombre importante, pero en sus comienzos fue un criminal, fue alguien perseguidor, alguien que él creía que en el nombre de Dios podía hacer las cosas que creía y él estaba dispuesto a combatir a una nueva secta, la secta de los cristianos. Y entonces él creía que aquellos manuscritos de la antigüedad le daban a él la capacidad para resolver y decidir quién debía ser juzgado y quién no, en su óptica personal, no en la de Dios. Pero él tomó para sí esta batalla, esta secta nueva de los cristianos que ha aparecido aquí con un líder que no es el líder que el pueblo judío esperaba, porque el pueblo judío esperaba a un Jesús guerrero, fuerte, batallador,
y no un Jesús de paz, un Jesús de tranquilidad, un Jesús que se ocupaba de la gente, que atendía las necesidades de la gente y las resolvía, pues él no estaba de acuerdo con eso. Cuando estoy hablando de este personaje, me estoy refiriendo a Saulo de Tarso. Yo sé que muchos conocemos la historia de Saulo de Tarso. Yo tengo una particular, yo no les voy a decir los versículos. Cuando ustedes vayan a sus casas, agarran el libro de Hechos, lo leen completo y van a encontrar el relato. Entonces así uno va, porque el problema es que muchos creemos que llevamos este libro bajo el brazo y ya estamos hechos. Alguien enseñó una vez y yo lo copié porque dije, qué bien claro dijo, esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y ese hermano dijo, ¿sabe qué es este libro? ¿Saben cómo se le llama a este libro? El manual del fabricante. ¿Ustedes nunca compraron un aparato del tipo que sea y viene con un librito para decirle cómo debe funcionar el equipo? Bueno, Dios creó este libro para que tú y yo funcionemos de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, que Dios a veces la permite, pero que no la tolera en general. Pero este manual del fabricante, Dios lo ha puesto que cuando yo lo leo completo, me doy cuenta de las cosas que Dios tiene en este libro sagrado para mi vida, pero también para tu vida, hermana, para tu vida, hermano, para aquella sociedad que hoy está perdida y que no sabe a dónde ir y no encuentra recuerdo para recursos, para colmo, y perdonen por lo que voy a decir, hoy me encuentro que muchos evangélicos están más politizados que cristianos. Yo respeto la opinión de las demás, pero cuando miro este libro me doy cuenta que están muy lejos de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una sola, la hacemos o la hacemos. Y entonces el relato de esta mañana lo encontramos en el libro de los Hechos. Punto. Los versículos lo buscan en su casa. Algunos se acordarán de memorias, otros tendrán la misión de buscarlo. Búsquenlo que les va a servir. El libro dice que Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para una sinagoga de Damasco, a fin de los que allá algunos hombres o mujeres en el camino del Señor los trajese presos a los ángeles. Hasta aquí nomás. Ustedes fíjense en que Saulo de Tarso, que llegó unos 15 años después que ya Jesús había ascendido a los cielos, se había tomado él una misión. Esta secta va en contra de nuestra religión. Yo siempre le digo a los hermanos, a algunos les gusta, a otros no, no importa, es la convicción que yo tengo. Las religiones no sirven para nada y la que yo estoy tampoco. Yo soy bautista, pero no sirve nada. Yo no voy a ir al cielo por bautista. Yo voy al cielo por lo que Cristo hizo. Entonces, aferrarme a mi religión como el camino para llevarme al cielo, me equivoco. Al cielo me lleva Jesús. Ahora, qué bueno que estoy en una iglesia bautista porque somos biblistas. Entonces, estamos con la palabra de Dios, que es otra cosa. Entonces, sabemos que hacer la diferencia. Yo les comento algo. Yo tengo una gran relación con mis amigos, los testigos de Jehová. Cada 15 días los tengo en la puerta de mi casa, charlamos media hora, yo no tengo problema. Ahora, a 3 o 4 que le he preguntado, les digo porque hace muchos años, y ustedes algunos lo han conocido, Pastor Frascaroli, que ya está en el cielo, me prestó un libro que se llamaba Ahí vienen los testigos de Jehová. Esto es un paréntesis que le hago. Y entonces, en ese libro, esta querida hermana Luisa Walker decía unas cosas. Mire, cuando lleguen los testigos de Jehová, no se ponga a discutir sobre religión, porque no sirve para nada. Yo hay 3 cosas, tengo mis nietos con los que converso bastante, tienen 13 y 17 años, y les digo, miren chicos, hay 3 cosas que no se debe discutir, de fútbol, de política y de religión. No importa con el que sea, ustedes siempre díganle esto. Respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo.
porque las opiniones hay que respetarlas. Uno, si es agresivo, no llega a nada. Entonces, un par de veces que nos hemos reunido con ellos en mi casa, porque ellos han venido a mi casa. Y entonces yo un día estábamos en la puerta de mi casa, había venido de una obra de extensión lejos y había venido con papera. Estaba en cama, me agarró, soy tan especial yo que tengo media garganta, me agarró papera, la otra no, y el doctor me dijo, bueno, en algún momento de su vida va a tener la otra parte porque la papera es completa. Le digo, chocolate por la noticia. Entonces me dice, estabas acostado en la cama ahí porque tenía que guardar cama. En un momento dado, un auto entra en el patio de mi casa. Yo tengo un patio, tengo una entradita como es acá, así, de 7 metros. Entró el auto, se le rompió la punta de eje delantera, pum, entró ahí, llegó hasta el borde de la ventana y paró. Entonces pensando, y a veces Dios es bueno, me dio esa alternativa y entonces estoy reunido con estos hermanos. Le digo, estamos los tres, le digo hermano por respeto. Estábamos los tres charlando, le digo, mire, supóngase que lo me pasó, le conté lo que me pasó, y ahora se rompe un auto, viene y los choca y nos mata a los tres. Le hago una pregunta, ¿a dónde va usted? Esa es la mejor pregunta que le podemos hacer. ¿Cómo a dónde voy? Sí, explíqueme usted, desde su óptica religiosa, ¿a dónde va a ir? Y dice, yo voy al cementerio. Y después, el chocolate por la noticia, yo no me iba a ir al cielo. Pero le digo, ¿y después? ¿Y después qué? Claro, le digo, después que se va al cementerio, ¿qué pasa? Y se me quedo ahí. Ah, le digo, bueno, digo, el Dios que le dio a ustedes una perspectiva de vida se quedó corto. Me dice, ¿por qué? Y porque le digo, a mí me va a pasar como el ladrón en la cruz. Pero usted sabe lo que le dijo el ladrón en la cruz. Sí, lo sé. Muy bien, digo, relátemelo. Y dice, uno lo injuriaba y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí, se la sabía bien a la Biblia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le hago una pregunta. ¿A qué iglesia fue ese hombre? Y a ninguna. Si era un ladrón, estaba en la cruz. No estaba ahí por ser un buen hombre. Y le dijo, ¿y qué le contestó Jesús? Y dice, Jesús le contestó, y viste, movía la cabeza, dice, de cierto conmigo estarás en el paraíso. Ahora, si Jesús le contestó todo eso a ese hombre, que era un ladrón, que estaba ahí pagando por lo que él había sido, Jesús le respondió, ¿sabe lo que me dice a mí Jesús cuando leo San Juan 14? Que él fue a preparar lugar para nosotros, porque donde él está, nosotros vamos a estar para la gloria de Dios, pero también para testimonio humano, mi hermana y mi hermano, que tenemos una esperanza bendita. Yo sé que un día, no muy lejano, no sé en qué tiempo, me voy a encontrar con mi esposa. Entonces nosotros los cristianos, cuando leemos este libro, tenemos para decirle a la gente, leyendo este libro, aquí hay esperanza, porque la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Esa es la esperanza bendita que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que no la tiene el mundo. Y es lo que le tenemos que predicar. Pero no lo podemos hacer a veces porque no sabemos la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios, mi hermana y mi hermano, te trajo en esta mañana aquí? Ofrendaste, gloria a Dios. Cantaste himno de bendición, gloria a Dios. Vas a participar de la cena de conmemoración de la muerte de Jesús, gloria a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más hacemos después? Porque la voluntad de Dios, mi hermana y mi hermano, es mucho más. Saulo de Tarso tomó la voluntad de Dios equivocada y entonces él pensó que le hacía bien a la religión judía perseguir a esta nueva secta de los cristianos. Y entonces fue al Sanedrín y pidió carta para ir a Damasco y a todos los que encontrara siguiendo a Jesús tenía que traerlos a Jerusalén presos. Ese era el deseo ferviente que él tenía. Y allí salió. Ahora, la pregunta es, ¿la voluntad de quién era? ¿De Dios o de él? Porque eso es lo que tú y yo, mi hermana y mi hermana, tenemos que saber cuándo lo que hacemos es la voluntad de Dios y cuándo lo que hacemos es nuestra propia voluntad.
Hacer la voluntad de Dios significa dejar muchas cosas, hacer muchas cosas para el reino de Dios aquí en la tierra, y no significa que Dios nos va a cargar una medalla en el pecho para que digamos, acá estoy yo. Yo sé lo que Dios me permitió hacer, y cada vez que Dios me permitió hacer una obra, yo le dije, Señor, te doy gracias por una cosa. ¿Sabes por qué? Porque esta tarea la hiciste conmigo, pero la hiciste tú, no yo. Y entonces cuando uno se pone en las manos de Dios, sabe que Dios va a hacer las cosas que Él quiere, como Él quiere y para lo que Él quiere. Pero tenemos que estar predispuestos, mi hermano. Y otra cosa que les digo, porque también a veces me asusta, hay hermanos que están esperando que Dios le venga a hablar de la ventana o un ángel. Yo le doy gracias a Dios porque nunca vi un ángel. Llego a ver un ángel, cruzo el río Paraná corriendo. Ahora vino el pastor, vino un hermano diácono, vino un hermano de la iglesia y me dijo, hermano, ¿me puede dar una mano? Sí, esto es lo que Dios me pide. No importa si el hermano me pide que cuide la puerta, que ayude en esto, que ayude en lo otro. Es Dios que está mandando a ese hermano para darme a mí una tarea para el reino de Dios aquí en la tierra. Porque nosotros estamos para trabajar acá en la tierra. Cuando vayamos al cielo no vamos a hacer nada, allá vamos a estar con Jesús. Pero mientras estemos aquí, mi hermana y mi hermana, tú y yo tenemos que servir a Dios como Él espera. Y cuando sirvo a Dios, obedezco la voz del pastor, de los hermanos diáconos, de los líderes, de los maestros, de un simple hermano. Yo lo sé porque lo he pasado en un montón de cosas y no voy a venir a contar eso porque no tiene mucho valor. Lo interesante es, qué bueno Señor que tú lo hiciste a través mío. Y ahora Saulo de Tarso está dispuesto a perseguir a esta secta de los cristianos y ya va camino a Damasco. Va tan fuerte, va tan furioso, va con todo el enojo que un hombre puede sentir. Ahora, qué interesante, porque hay muchos que dicen, bueno, pero acá hay una aparición de Jesús. No te voy a decir hoy, pero el apóstol que la iglesia de Jerusalén recibió como apóstol no era el que le tocaba. Dios lo permitió. Pero si usted encuentra una tarea de Matías en la Biblia, vuélvemela, pues, explíquemela, porque no apareció. El apóstol que tenía que venir era Pablo. Ahora, la iglesia permite que algunas veces tengamos algunos errores, pero tenemos que tener cuidado. Una cosa es lo que yo decido, otra cosa es lo que dice Dios. Y tenemos que estar sujetos a su propia voluntad. Y entonces Saulo, con todo lo que él era, todo lo que representaba, salió camino a Damasco con un grupo que lo acompañaba. Llegando a Damasco tuvo un encuentro personal con Cristo. Jesús le salió al camino. Hay 4 apariciones de Jesús en la tierra después de su ascensión. Esta es una de ellas. Y entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta a mi hermana y mi hermano es, ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Piénsalo por un instante. ¿Lo perseguía Jesús? No, nos estaba persiguiendo a todos nosotros. Estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús salió al encuentro, ¿por qué? Porque Jesús ordenó a todos los apóstoles, y este va a ser un apóstol del grupo de Jesús, para una tarea especial que el resto de los apóstoles no podía cumplir. Porque a veces nosotros, mi hermano, vemos hasta la puerta, pero detrás de la puerta no vemos más de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y sabes una cosa, Dios tiene grandes cosas, porque cada vez que tú haces una cosa, por más pequeña, es grande para la obra de Dios aquí en la tierra. Y entonces mi hermana y mi hermano tenemos que estar atentos de qué manera Dios nos habla. A veces Dios nos habla leyendo su palabra. El problema es que muchos de nosotros tenemos la Biblia bajo el brazo, pero de la palabra de Dios no tenemos nada. Jesús le dijo a los sabios de aquella época, vosotros cerráis porque ignoráis las escrituras, porque si conocieran las escrituras, ellas hablan de mí. ¿De quién? De Jesús. Los profetas de la antigüedad venían hablando de Jesús. Lo que pasa es que el pueblo esperaba a un Jesús guerrero, a un Jesús. Por eso le preguntaron, ¿restaurarás el reino
Israel en este tiempo y Jesús lo miró a los discípulos diciendo, ¿de qué me están hablando, muchachos? ¿De qué me están hablando? No os toca a vosotros y a mí saber los tiempos y las sazones que solo en la potestad del Padre. Entonces uno escucha hoy a un montón, ya por esto sí, hay señales que sí, que son inequívocas, que la venida de Jesús está. Ahora, hay una cosa que la Biblia nos enseña. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces yo no puedo decir esto va a ocurrir en el año 3000, 2500, no, no, no tengo las bases. Sí veo rumores de guerra, hay conflictos por todos lados. La Biblia dice que estas son principios de señales de dolores, pero no sé cuándo va a venir Jesús. No lo podría afirmar. Está cerca, que sus pasos se pueden sentir, es verdad, pero eso lo va a decidir Dios en su momento y no me lo va a venir a comunicar a mí personalmente para decirte, mira, habla que mañana voy a venir. No, no, eso no pasa. Pero mientras tanto, la Biblia dice que bueno va a ser a Dios encontrar a sus siervos trabajando. Eso sí es bueno, que estemos sirviéndole a Dios como Él se merece. En la iglesia, en el lugar que me puso, a ustedes los puso acá en la iglesia del Faro, bueno, mi hermana y mi hermano, tienes todo un barrio para desarrollar tu tarea. Y tu tarea no tienes que ser al hombre bueno, a la mujer buena. Tu tarea tiene que ser todo. Yo recuerdo algunas frases de mi viejo querido pastor Longo que él decía, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No, yo le voy a hablar a Juancito o a María, porque son buenas personas. Lo único que les falta es ser cristiano. ¿Sabes qué? Les falta todo. Les falta todo. No importa que sea un buen vecino, una buena vecina. No se va al cielo por ser bueno. Se va al cielo por haber recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y a Él nos debemos y a Él debemos obedecer. Y este manual del fabricante están todas las cosas para que tú y yo, mi hermana y mi hermano, podamos seguir adelante y decir, bueno, esta es la palabra de Dios. Dios espera que yo haga esto. Y si esto no lo puedo hacer, Dios me dará otra cosa. Pero lo importante es que yo sea un siervo útil en las manos de Dios. A mí me gusta la parábola de los talentos, porque vino uno y dijo, Señor, me diste 5 talentos, los negocié, acá tengo cinco nuevos que tengo. Muy bien, entra en el gozo de tu Señor. Vino otro con 2, menos de la mitad. Señor, me diste 2 talentos y estos 2 los dupliqué. Buen siervo, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré. No hay cantidad. No estamos acá para decir yo tengo 5, aquel tiene 4, aquel tiene 8. Estamos para decir, tenemos un talento, pero hubo uno que dijo, no, Señor, yo sé que tú eres bravo, eres malo, agarré el talento tuyo, lo guardé y acá lo tiene, tómate los 2. Siervo negligente, le dijo el Señor. Porque un talento tenemos todos, mi hermana y mi hermano. El problema es que lo busquemos y empecemos a ver. Podemos empezar con una tarea. Si esa tarea no me causa gozo y alegría, no es el talento que me dio. Pero hay un talento que Dios me dio, que me tiene que hacer. Y allá arriba no hay categoría. A uno le damos 3 estrellas, a otro 2. Buen siervo, buen siervo. Yo espero que el Señor me diga solamente esa simple palabra. Buen siervo, con eso me basta. Con eso me basta. Pero acá Saulo de Tarso ha ido camino a Damasco y en el camino se encuentra Jesús. La luz lo rodeó y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que no sabía ni quién era Jesús, le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. ¿Estaba persiguiendo Saulo a Jesús? No, pero nos estaba persiguiendo a cada uno de nosotros. Y como Jesús se identifica con su pueblo, inmediatamente Él toma la posta, porque el que está contra nosotros es menor que el que está con nosotros, que es Dios.
Y entonces Saulo de Tarso cayó en tierra, dijera el pastor Longo, lo cosas porque son frases que me han quedado. ¿Sabe dónde estaba Saulo de Tarso? De cabeza en la tierra a los pies de Cristo. Ese es el lugar, mi hermana y mi hermano, que tú y yo debemos estar, a los pies de Cristo. Porque cuando tú y yo estás en los pies de Cristo, mirás para arriba y empezás a ver lo que Dios es. Y entonces uno cuando mira en este libro se deleita encontrando aquellas cosas hermosas que Dios me dice a mí. No sé si te las dice a ti porque no las encontraste, pero me las dice a mí. Y entonces me da una alegría, una felicidad que en un momento dado, no sé cuándo, porque no soy un pibe, tengo 79 años, no sé cuándo, pero en algún momento me voy a encontrar. Y yo siempre digo, estar, como él dice en San Juan 14, quiero que donde yo esté y vosotros está, debe ser lo más maravilloso que puede existir en el mundo. Es indescriptible, pero va a ser buenísimo. Pues así voy a estar yo, no por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo en favor mío, pero también lo hizo en favor tuyo, mi hermana y mi hermano. Y Él quiere que donde Él esté, cada uno de nosotros estemos. El asunto es si nos estamos preparando para ese encuentro o nos va a pasar como Saulo de Tarso que le preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque no tenía ni idea de quién era. Y acto seguido, después de lo que le contesta Jesús, ahí viene la hermosa palabra, que a mí me gusta que nosotros los cristianos la acuñara. ¿Qué quieres que haga, Señor? Después que Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Saulo, temblando en el suelo, con todas las ínfulas que tenía, le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? La pregunta a mi hermana y mi hermano, ¿le has preguntado tú al Señor qué quieres que hagas tú con tu vida frente a Él? No frente al pastor, no frente a los diáconos, no frente a los ministros o a algún hermano, frente a Él. Porque Él está esperando. Seguramente hay muchos que lo están haciendo. Pero si tú no lo has hecho todavía, acércate y dice, ¿qué quieres que haga? ¿En dónde crees yo que te puedo servir? No hay tareas de primera, de segunda y de tercera. Ese es para el mundo, no para los cristianos. Todas las que tú y yo hagamos es para la gloria de Dios. Pero ¿sabes para qué? Para alegría, porque cada vez que hice algo le dije, Señor, te doy gracias, porque soy un analfabeto de sexto grado, pero he hecho una cantidad de cosas que tú me has permitido, porque tú eres bueno conmigo. También lo puede ser contigo, mi hermana. También lo puede ser contigo, mi hermano. Y entonces Saulo dijo, ¿qué quieres que te haga? Ve a Damasco, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. El hombre que venía con todas las ínfulas, con todos los deseos, ahora era llevado de la orejita al lugar que Dios quería. Y se pasó 3 días en ese lugar, orando, ayunando. Por 3 días dice que no comió. Pero en ese lugar había un simple hermano. Yo lo busqué en la Biblia, tú búscalo, hay otro Ananías. Pero estaba Ananías. Alguien que no dice la Biblia si era una persona responsable de alto rango, pero estaba ahí. Y Jesús llegó y le dijo, Ananías, y aquí vemos la predisposición, a mí me encanta esa simple cosa, heme aquí. En ese heme aquí le estaba diciendo a Jesús, Ananías, yo estoy dispuesto, no sé lo que tengo que hacer, pero heme aquí. Y en ese heme aquí, mi hermana y mi hermano, yo te invito a ti a que tú también los pienses. Te arrimes a Dios, Señor, heme aquí. ¿Para qué crees tú que yo estoy aquí en este lugar? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes que darme para que yo lo cumpla? Para que yo esté a tu servicio, para que yo pueda ser un testimonio vivo de que haya personas, vecinos, vecinas que puedan decir, este es un buen cristiano, no es solamente un buen vecino o una buena vecina. Y claro, Ananías no sabía de quién se trataba,
Porque esas son las cosas que tiene grande nuestro Dios. Nunca sabemos a dónde nos va a mandar y cuál es el propósito de Dios. Ahora, Dios tiene una ventaja, mi hermana y mi hermano, con respecto a nosotros. Él ya preparó el lugar. Y si vamos a un lugar, seguramente que un testimonio vivo tú y yo vamos a dar para la gloria de Dios, pero también para testimonio nuestro. Porque después también la gente dice, qué bueno que fue esto, qué bueno que aquello. Cuando Jesús le dijo a Ananías, ve, porque Saulo de Tarso está en la casa de Judas, y él aquí ora y ha visto en sueños a un tal Ananías que le pone los ojos, las manos, y él recibe la vista nuevamente. Claro, a Ananías se le pusieron los pelos de punta, como a cualquier. Señor, ¿tú sabes a quién me manda hablar? ¿Tú sabes cuántos males ha hecho este en Jerusalén? Ya en esa época estaba Crónica y pasaba todos los informes de lo que realmente Saulo de Tarso hacía. Es como ustedes vieron los noticieros, ustedes se encantan, escuchan a gritar uno, hablan a otro. Yo no quiero hablar porque de política, pero ustedes saben a quién me refiero. Cuando a uno habla y grita y dice cualquier barbaridad. Tú sabes todos los males que le has hecho a tus seguidores en Jerusalén y aún tiene potestad aquí para llevarnos detenidos. Y tú, le dice Ananías, ¿quieres que yo vaya a hablarle? Como diciéndole, ¿no te parece que estás equivocado, Dios? ¿No habrá otro tipo más bueno, otro tipo mejor, con más empatía para que yo le pueda hablar, que ir a hablar a este asesino guerrillero criminal? Porque recordemos que cuando ustedes miren, lean el libro de los Hechos, se van a encontrar con Esteban, uno de los primeros diáconos, cuando lo mataron a pedrada. ¿Qué hicieron la gente? Vinieron como un botín de guerra, pusieron la ropa delante de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba conforme con que lo hubiesen matado a Esteban. Pero uno es lindo leer la defensa de Esteban, que no la vamos a hacer hoy porque todavía tenemos la Santa Cena y no queremos ser tan largueros. Bueno, Ananías le estaba diciendo todo eso a Dios. Este hombre es malísimo. ¿Y tú quieres que vaya a hacerlo? Pues sí, Ananías, tú eres parte de los soldados que yo tengo en mi ejército, tienes que ir a hablarle. ¿Sabes qué he hecho yo? Él en visión ha visto que tú vas a hacer una obra espectacular. Y Ananías fue. Y lo bueno es que Ananías cuando entra a la casa donde está Saulo de Tarso, ¿qué le dice? Hermano Saulo, hermano Saulo, hay que tener coraje, pero hay que estar imbuido de un poder que viene de arriba, que le da a Ananías la capacidad y el poder de decirle, hermano Saulo. Es la primera vez que lo ve a lo mejor. Y entonces, el Señor que te encontró en el camino, ¿cómo lo sabía él? Porque Dios se lo había revelado. No sé en qué momento, porque el pasaje no lo dice, pero lo importante es que le dice, hermano Saulo, el Señor que te encontró en el camino me ha enviado para que recibas la vista. E inmediatamente dice la palabra de Dios, le puso las manos encima y cayeron de sus ojos como dos escamas que le obstruían la vista y vio. Y no solamente con la imposición de manos se le cayeron, sino que también fluyó el Espíritu Santo a través de Ananías hacia Saúl, hacia Saulo. Y Saulo no solamente recobró la vista, sino que recibió el don del Espíritu Santo. Y entonces en la conversación que tiene el Señor Jesús con Ananías, le dice, ve anteriormente
porque instrumento este me es útil. Y tú, mi hermana y mi hermano, cuando ves a una vecina, a un vecino, de esos que son más embromados que platicando, ¿qué dices tú? No, a este ni le hablo. No sabe lo que está, no sabe lo que es. Pues ¿sabe qué? A veces Dios busca a esos y a estas para el reino de Él. Pero Jesús le dio algo que es hermoso, lo que Ananías escuchó. ¿Sabes qué, Ananías? Este me es instrumento útil. Sí, este. Por eso yo soy alguien que se enoja cuando los padres cuidan a los chicos en la iglesia. Doy gracias a Dios porque no hay ningún chico. Pero ¿sabe lo que me molesta? No los chicos que corren, los padres, porque hacen más escándalo eso que los chicos. Yo mientras un chico pase por acá y no me levante para arriba, que corra, que ande, a mí no me molesta porque no me saca del tema. Pero sí me saca del tema los padres, que esto que lo quieren hacer. Dijeron, tranquilo, porque aunque ellos están jugando, también están escuchando. Pero Jesús le dijo a Ananías, ve, porque instrumento útil me es este, porque este va a llevar el mensaje en donde todos mis 11 apóstoles no lo están llevando. Se los va a llevar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, porque nosotros somos del pueblo de Dios por herencia, pero los judíos son porque son hijos de Dios. Nosotros hemos tomado aquello que Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por cuanto aquellos que le recibieron son hechos hijos de Dios. Pero Pablo, más adelante, él dice, tengamos cuidado, ellos son el olivo, nosotros somos el injerto. Ojo con algunas cosas. Yo miro hoy todo lo que está haciendo Israel, no estoy de acuerdo, pero bueno, allá eso, sabrán por qué lo están haciendo. Pero Jesús le dijo, instrumento útil me es este, porque le va a hablar a los gentiles, pero también le va a hablar a reyes y le va a hablar a personas importantes. ¿Sabes qué? Ningún otro apóstol pudo llegar a los lugares que llegó Saulo de Tarso. Está bien, él tenía una preparación importante, él se había criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más importantes. En la Biblia también lo vas a encontrar. Busca el libro de Hechos para que no leas todo y vas a encontrar toda la historia de Gamaliel, de Ananías, de Saulo de Tarso. Pero es importante, mi hermano, para el reino de Dios no hay hombres de primera y de segunda. Ten cuidado cuando eliges tú a las personas. Cuando Dios te ponga a alguien adelante, no importa el carácter y qué clase de persona sea, tú ve y anúnciales, como lo hago yo normalmente con los testigos de Jehová. No discuto sobre religiones porque me toman un versículo, siempre con el mismo tema. Yo creo en el Señor Jesucristo porque si hoy muero, esta noche mi espíritu, el que dio primero, Dios en la primera familia que formó, nos lo traspasaron a todos. ¿Y tú? Y yo estaré en la tierra. Qué lástima, qué pobre, qué poca esperanza. Yo tengo una esperanza bendita. Hoy estoy aquí, esta noche estaré en el paraíso. No por lo que yo haya sido, usted mi hermana, usted mi hermano, sino por lo que Jesucristo en la cruz logró por nosotros. La Biblia dice que después de esto, Saulo de Tarso se bautizó. Y a veces a mí me llama la atención, porque yo respeto, a veces he estado en contra de la iglesia, cuando tenemos tantos cursos. Alguna vez le voy a hablar de otro, que también tengo preparado, porque a veces con los cursillos, está bien. Es bueno que las personas sepan, pero que tengamos cuidado. Yo tenía mis controversias con un par de pastores y le dije, mire, yo con una reunión, cuando la persona me diga, creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, me alcanza. ¿Qué va a hacer después? Es un problema de él y Cristo.
Yo lo puedo acompañar, yo lo puedo aconsejar, yo le puedo decir una cantidad de cosas buenas, pero ¿saben qué? Lo más importante es la comunión. Yo siempre le dije a la persona, agárrate el libro romano, póntelo a leer y empieza a orar todos los días. No importa cómo ores, pero dile a Dios lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú deseas para tu vida y lo que tú esperas que Dios haga en tu vida. Si tú te pones en esta condición, Dios te va a responder, porque Él siempre responde y te va a dar una claridad de vida, una claridad espiritual que no te la vamos a dar nosotros, por más que estemos llenos de buenas intenciones. Pero en este libro sagrado tú vas a encontrar aquellas verdades que Dios quiere que puedas tener en tu corazón. No para la iglesia, sino para la gloria tuya en comunión con Dios. La pregunta, mi hermana y mi hermano, es, ¿cómo hacemos tú y yo la voluntad de Dios? Cerramos este libro y decimos, bueno, a ver lo que haga. A mí me asusta cuando hay hermano, voy a ver lo que me dice Dios. Agarro Ezequiel, agarro agarro otro libro. No, lee la Biblia con un plan, pero escucha a Dios. Ora a Dios, no fabriques oraciones, fabrica pedidos. ¿Qué le tengo que pedir a Dios? Para que Dios me lo conceda, para que Dios me ayude. Y Dios te va a responder. Eso es lo que hizo con este Saulo de Tarso, que llegó a ser un perseguidor de la iglesia, un asesino, un criminal, y después se llegó a ser el gran apóstol de los gentiles. Y cuando él dice en sus escritos, tal vez yo he trabajado más que ninguno, pero soy el peor de los apóstoles porque fui un perseguidor de la iglesia. Está diciendo la verdad, pero sigue trabajando, sigue sirviendo. Entonces, mi hermana y mi hermano, en esta mañana, para ir terminando, yo te digo una cosa, no compita con tu hermano a la derecha, a la izquierda. Tú ve y haces la obra de Dios y Dios te va a recompensar. No importa la tarea, no importa el ministerio, no importa lo que tú quieres hacer. Te habla alguien que hizo muchas cosas por el Señor, pero siempre el primer agradecimiento que hice fue, te doy gracias, Señor, porque tú lo hiciste a través mío. Gracias a Dios, porque me usaste a mí, pero la tarea es tuya. No está acá el hombre fuerte, el hombre sabio, el hombre que se la sabe todo y demás. No, acá está un dependiente de Dios. Ese es el consejo que yo te puedo dar, mi hermana y mi hermano. Estudia cómo hacer la voluntad de Dios, pero ponla en práctica. Dile a Dios, Señor, permíteme a mí estar en tu voluntad. ¿Qué es lo que tú esperas? Y lo que tú esperas va a ser lo mejor para mí y para la iglesia que te rodea, para tu familia que te rodea. Uno sabe una cantidad de cosas que no tiene por qué decirlas ahora, pero sabe una cantidad de cosas que Dios, en su amor, en su misericordia, le ha permitido hacer. ¿Sabes qué? Tú estás en la misma condición. La pregunta que yo te hago es, si tú estás dispuesto a someterte más a la voluntad de Dios y menos a tu propia voluntad. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Él te va a indicar día tras día qué es lo que espera de ti. Y tal vez tú te sorprenderás de las muchas cosas, de los muchos panoramas que Dios te abre. Empieza por una y sigue por la otra. En algún momento vas a encontrar lo que a ti te agrada. ¿Y sabes qué? Es aquello que Dios te da alegría, satisfacción y la bendición personal de Él de decirte, aquí estoy yo. Nadie ni nada te podrá tocar, porque yo soy Jehová, tu creador. Te acompaño desde hoy hasta el momento que te llame en mi presencia. Habrá hermanas y hermanos que puedan entender esto, gloria a Dios. Habrá hermanas y hermanos que puedan poner en práctica esto, gloria a Dios. Servimos a Dios y acompañamos al pastor, al cuerpo de diácono, pero por sobre todas las cosas, servimos a Dios.
mis hermanas y mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir este tiempo contigo. Que la gloria y la alabanza sean para Dios. Amén. Doctor Alfredo.